¿Cuántas veces hemos oído decir, y qué bien dicho está, que el mejor comentario a los evangelios es la vida de los santos? Porque ellos son los que, no con su elocuencia, ni su sabiduría, ni sus grandes teologías necesariamente, que también son útiles y son importantes, pero sobre todo con el testimonio sencillo de su vida, son la mejor explicación del Evangelio. Y entre todos ellos, pocos santos como este santo que celebramos hoy, día 4 de octubre, San Francisco de Asís. El gran San Francisco, el hermano universal, aquel que fue capaz de descubrir en la sencillez, en la frescura del Evangelio, la respuesta a los males de su tiempo, los males que aquejaban a la humanidad, a la vieja Europa, que aquejaban sobre todo a la Iglesia. Y lo encontramos de una manera muy particular en el pasaje evangélico que hoy hemos proclamado. Lucas 10, 25. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda y haz tú lo mismo. Mira, mi hermano no es el que ha nacido de mi mismo padre y madre. Mi hermano no es el que es de mi pueblo ni de mi raza. Mi hermano no es mi hermano por vínculos de carne y sangre, por nada de orden natural. Aquí se trata de un samaritano que tiene compasión de un judío. Y sin embargo es su prójimo. ¿Por qué? Porque es el que ha tenido compasión de él. El que practicó la misericordia, ese es mi prójimo. Ese es aquel que hace la voluntad de Dios. Y qué testimonio tan bonito el que nos ofrece San Francisco de Asís, el amigo de los leprosos y los pajarillos, de los lirios del campo y de los hombres más pobres, de las gentes más miserables y más necesitadas. El mendigo, el despojado de todo, el que se hizo hermano de los últimos de la tierra, el que predicó la fraternidad y la vida sencilla, la vida en pobreza, el que literalmente se desposó con ella, el que nos dejó para la posteridad su preciosísimo cántico de las criaturas: hermano sol, hermana luna, hermana tierra, hermano fuego. Y así, el hombre que descubrió en toda la creación la huella amorosa de Dios, pero sobre todo el que ha vivido por encima de todo el primer mandamiento: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, le dice Jesús, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley,
Queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es Jesús, Él mismo. Él es el que no ha dado un rodeo ante la miseria de la humanidad, como tampoco han dado un rodeo los santos, como tampoco dio un rodeo San Francisco de Asís. No dio un rodeo para no tener que molestarse con los leprosos, con los mendigos, con los hambrientos, con los sedientos, con los necesitados de su tiempo. No dio un rodeo, sino que se encaró con la miseria de la humanidad e hizo algo. Primero los acogió, convivió con ellos, compartió su pan, se despojó de las pompas y de todo lo superfluo y lo lujoso de este mundo para poder vivir en santidad y para poder invitar a otros a esta vida de fraternidad, que es camino de gracia, que es camino de Dios, de encuentro con Dios y de encuentro con los hermanos. Por esto, cada uno de nosotros, en la vocación que ha recibido, que se pregunte seriamente cómo está viviendo la vida cristiana, cómo está viviendo el misterio de Dios. Que cada uno de nosotros, en la vocación que ha recibido, que quizá no sea necesariamente la misma de San Francisco de Asís, le mire a Él, le contemple a Él y sepa decir lo que decía Él en sus escritos: Señor, para ser feliz yo necesito poco, y ese poco lo necesito muy poco. Para ser feliz es haber encontrado el tesoro escondido, como lo encontró un día Él en Cristo Jesús, y se despojó de las pompas de su familia y de las riquezas de su familia y de los bienes de su familia, y a cada uno le fue repartiendo sus posesiones hasta quedarse sin nada, con solo Jesucristo. El que se queda solo con Jesucristo es el que ha encontrado el tesoro. Y la prueba de que hemos encontrado un tesoro es que nos sobran todos los tesoros de este mundo. Los santos generan santos a su alrededor, y así surgirán alrededor de él otros santos, grandes personajes de la historia, grandes testigos del Evangelio, grandes amigos del Señor Jesús. Ahí está Santa Clara, su gran compañera en las aventuras del Evangelio, y tantos otros como San Antonio de Padua, y tantísimos otros santos que vendrían después como San Buenaventura, tantos gloriosos franciscanos, tantos hijos de San Francisco, de esta familia venerable, que tanto bien, que tanta gracia, que tanta santidad han dado a la Iglesia. Pero el verdadero santo es el que encarna y hace vida esta palabra, el que no da un rodeo como el sacerdote o como el levita, que son la gente religiosa de su tiempo, pero que no se quieren ensuciar las manos con la miseria de este mundo. ¿Cuánta gente hay en la Iglesia tan piadosa, tan carca, tan beata, pero que nunca la ves ensuciarse las manos con la miseria de la humanidad? Que nunca se acercan a los pobres ni a los mendigos, que no son capaces de besar las llagas de los leprosos. Que para cada uno de nosotros, descubriendo a Cristo en el hermano que está caído a la orilla del camino, no pasemos de largo. Que la Iglesia nunca dé un rodeo, que la Iglesia nunca pase de largo ante la miseria de la humanidad, que la Iglesia siempre se detenga, como se detuvo el buen samaritano, que es Cristo, como se detuvo San Francisco de Asís, como se detienen todos los santos de todos los tiempos ante la miseria de la humanidad. Pues benditos nosotros, si somos capaces de descubrir en Cristo Jesús la mano bendita que acaricia las heridas de la humanidad, las heridas del cuerpo y también las heridas del alma, las heridas del corazón. Cuando hagamos eso, cuando nos arrodillemos ante la miseria de la humanidad, sabremos que estamos amando a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con todas tus fuerzas. Porque si no te arrodillas ante la miseria de la humanidad y besas las llagas de los leprosos,
Tú no amas a Dios con todo tu corazón. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el bendito de Dios? ¿Quién es el que encarna mejor el Evangelio? Ya lo dice Jesús, el que con el pobre, con el mendigo, con el andrajoso, con el caído a la orilla del camino, el que practicó la misericordia.